alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes. En acción de gracias a Dios y a la Virgen por el cumpleaños del señor Ignacio Caro Martínez. Los difuntos: María de Jesús Polanco de la Cruz, Ramón Caro Brito, Luis José Francis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las cadenas de la muerte, que esté con ustedes. Acerquémonos a la misericordia infinita de Dios y pidámosle perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viva, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, que ha restaurado la naturaleza humana, elevándola sobre su condición original, no olvides tus inefables designios de amor y conserva en quienes han renacido por el bautismo los dones que tan generosamente han recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela de Pafos y llegaron a Perge en Panfilia. Juan los dejó y se devolvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si queréis exhortar al pueblo, hablad. Pablo se puso de pie y haciendo seña de que se callaran, dijo: israelitas, los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto.
Los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años los alimentó en el desierto, aniquiló 7 naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos los preceptos. Según lo prometido, Dios sacó a de su descendencia, un Salvador para Israel, Jesús, quien, de que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré Tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida, que el Evangelio nos diga si aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo, pues nos indica el camino con las palabras para todos lados. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a los discípulos, les dijo: os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién es elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nuestra reflexión de este jueves de la cuarta semana de Pascua
Continuamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y encontramos a unos discípulos, Pablo y sus compañeros, muy activos, llevando la palabra de Dios por todas partes, teniendo también mucha prudencia. En realidad hay que tener en cuenta que al llegar a un pueblo, a una comunidad, a una aldea, con el deseo de transmitir la palabra de Dios y el mensaje que Dios le ha pedido que lo hagan, el hecho de que llamamos hoy evangelizar no quiere decir llegar allá y entonces creernos los importantes y que la gente nos rinde pleitesía y entonces nosotros lo más importante alrededor todo el mundo. Recordemos que la nueva evangelización que hablaba San Juan Pablo II es llegar a tomar de la cultura, a aprovechar la cultura, a que el evangelio se adapte a la cultura donde llega, no a aculturar, que era quitar, porque la preposición A quiere decir negar la cultura, es inculturarnos, es llegar a in significa entrar dentro y a significa quitar, no es aculturación, es inculturación. Por eso Pablo y sus compañeros llegan muy tranquilos, humildemente, que es una palabra prácticamente que es el centro de la reflexión de hoy, la humildad, y se sientan tranquilamente a escuchar a las personas que están en el templo leyendo la escritura. Y luego entonces ya les hacen la invitación para que vengan si tienen algo que comentar, y ahí aprovecha Pablo para dar ese mensaje. Eso es verdaderamente lo que hay que hacer, no llegar a una parte y entonces creer que porque somos los discípulos o somos los elegidos o somos los cristianos o somos los católicos, entonces abran paso que aquí voy yo. No, así no es. Nosotros tenemos que llegar. La iglesia siempre ha sido así, a pesar de que en los primeros tiempos, muchos estarán pensando ahora, el Padre se olvidó de la conquista, de la colonia. Sí, está bien, pero yo digo es desde la nueva evangelización. Y recordar que antes de eso, mire cómo era la actitud, una actitud humilde de llegar hasta que nos den la oportunidad. Pablo siempre llegó a todas las comunidades así, hasta que en una, pues cuando empezó a hablar de resurrección lo expulsaron, ya vamos a ver más adelante. Pero en realidad la reflexión de hoy está en el Evangelio. Ese enredo, y digo enredo, una palabra muy común, ese enredo que hay entre el que me envía y el que me envió, y que el que sigue al que me envía, y el que me sigue a mí sigue al que me envía, el que cree en mí cree en el que me envía, y la gente a veces dice, pero ¿qué enredo es ese? Vamos a desenredarlo muy fácilmente. Dios Padre envía a Jesucristo al mundo por una misión, y Jesucristo viene a anunciarnos a Dios, que es quien lo ha enviado. Así de fácil. Jesús no viene a predicarse él mismo, Jesús no viene a servirse él mismo, no viene a que lo sirvan, viene a servir y viene a darnos un ejemplo muy hermoso. No es yo el protagonista, no soy yo. Jesucristo mismo ni siquiera se puso como protagonista. Él decía, el que cree en mí, cree en Dios Padre, cree en el Padre. Juan es especialista en esa unión, en ese conjunto de amores entre el Padre y el Hijo, y nos lo explica perfectamente. Entonces, si uno cree, ama, sigue a Jesucristo, está siguiendo al Padre Dios, que es el que lo ha enviado. Y Él viene a eso, Él viene a mostrarnos al Padre, Él viene a mostrarnos al que lo envió, que es Dios. Él no viene a mostrarse Él mismo, Él no viene a hacer protagonismo, Él no viene a decir que ámenme, idolátrenme, vengan arrodíllense delante de mí, jamás. Jesucristo siempre viene a mostrarnos qué es lo que el Padre quiere, qué es lo que quiso con Él, qué fue lo que le encomendó. Y de ahí entonces Jesús ya sí nos encomienda a nosotros una misión. Le encomendó a los discípulos y no la encomienda a nosotros. Entonces por eso quien sigue a Jesús sigue al Padre. Quien ama a Jesús ama al Padre, y por eso Él dice que viene a servir, pero que sirve en nombre del Padre. Yo espero que con estas palabras haya quedado un poco menos enredado todo lo que a veces dice Juan, el evangelista, acerca de esa unión, esa coinonía, ese amor tan profundo, tan íntimo
que se tienen el Padre Dios y Jesucristo, y que quiere comunicárnoslo, y que quiere transmitirnos a nosotros, para que nos metamos dentro de ese amor, para que nos metamos dentro de esa sintonía. Qué bienaventurados somos nosotros si Dios nos ha llamado a servirle. Qué bienaventurados somos nosotros, alegres y dichosos, si el Señor nos ha llamado para que lo sigamos. Qué bienaventurados y dichosos somos si el Señor nos ha llamado para conocerlo, para que nosotros seamos sus discípulos. Y siendo sus discípulos, nosotros tenemos que hacer lo mismo con quienes están a nuestro lado. Queridos hermanos, al continuar esta Eucaristía, pidámosle al Señor que verdaderamente nosotros podamos profundizar en esa relación. Que nuestra relación sea siempre de amor, que nuestra relación sea siempre de paz, de concordia, de unidad con Cristo, y así estaremos unidos con Dios Padre también. Que así sea. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios del universo, sea bendito el que viene. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, gloria y alabanza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, gloria y alabanza, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregorio Nicanor, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos María de Jesús Polanco, Ramón Caro y Luis José Francis, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que Dios es el Padre bueno que nos ama, vamos a corresponder al amor de Dios con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, No soy digno de que entre en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, es que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz día, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que me he ido con él. Con el corazón, yo te alabo con la voz. Ok, ya. Entonces le damos aquí finalizar.